Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con un nuevo objeto. Vamos a buscar nuestro proyecto que está... ¿Cómo le pusimos? Oye, ¿cómo le pusimos? Ah, colegio bien. Ok, bien. Estamos aquí. Entonces, yo voy a usar un nuevo objeto ahora. Un objeto tipo tabla. Ok. Un objeto tipo tabla. Para yo poder pasar datos de una tabla tipo objeto hacia desde aquí. ¿Ven? Yo estoy trabajando acá y yo voy a colocar aquí una tabla. Entonces en la paleta vamos a poner esto aquí, panchar un poquito esto aquí para que la tabla me pueda caber entera acá. Bien, entonces pongo aquí y esto me lo llevo para allá. Pongo aquí. Bien, aquí en la paleta una herramienta que se llama tabla. Nosotros decimos JTable normalmente, que ya va tabla. Si la buscamos, mírala ahí. Entonces tú la arrastras y la colocas acá. ¿Ven? Entonces tú la diseñas. Tú puedes diseñarle y colocarle la cantidad de columnas que tú quieres. Esto es como si fuera una matriz. ¿Recuerdan el tema de vectores y matrices? Aquí comienza a usarse ya. Entonces doy un clic derecho aquí donde dice Table Content y donde dice columna, y yo voy a usar, por ejemplo, a ver, voy a usar columna, primer número, segundo número, el operador y el total. Bueno, 4 columnas, y yo le puedo poner los nombres aquí. Número 1, número 2, y voy a poner, por ejemplo, aquí operador, y aquí voy a poner total. Bien. Si yo no quiero que tenga columna donde dice row, las líneas, yo la pongo en 0 ahí. Y ya. Yo acabo de configurar mi tablita. Si yo quisiera darle dimensión a una tabla más que a otra, entonces yo agarro y voy allá y le dice columna, digo, bueno, esta va a ser más estrecha. Entonces yo pongo, esta va a tener, por ejemplo, una longitud de alto, va a ser 40 por 40, y esta va a ser 40 por 40, y al operador le voy a dar un ching. Al operador le voy a poner 120, y a este le voy a poner total, le voy a poner 100. Y ahí yo lo he configurado a mi gusto, no sé. Puedo poner más chiquito ahí. Bien. Entonces, aquí viene el tema de lo que es la herencia. Yo voy a realizar lo que se llama un constructor, donde a una variable que yo voy a crear le voy a asignar todas las propiedades correspondientes y métodos de ese objeto tipo tabla, y lo voy a heredar en una variable. También yo debo elaborar un vector, porque cada fila se convierte en un vector, ¿verdad? Y siempre comenzamos con la fila 0. Entonces, ahora mismo no hay ningún dato. Si tú te das cuenta, no tenemos ningún dato allá adentro. Por consiguiente, si yo corro la aplicacióncita, ella va a salir en blanco.
A ver, sale en blanco porque no tengo ningún dato adentro. Si yo entrara un dato ahí, entonces se va a ver. Entonces ese es el procedimiento que vamos a hacer, como nosotros entramos un dato ahí a ese objeto tipo tabla, pero que en esta oportunidad nosotros lo estamos pasando directamente desde los campos que estamos gestionando en el formulario. Ya cuando nosotros lo vayamos a hacer de una base de datos es otro procedimiento parecido, pero hay que hacer otras cosas para poder jalar los datos desde la base de datos y que se puedan mostrar aquí y que se puedan ver en la aplicación. ¿Ven? Entonces lo primero que tienen que saber es que debemos crear una variable que va a estar heredando todas las propiedades, métodos que forman parte de este objeto que es tipo tabla, de manera que cuando yo haga referencia a esa variable voy a estar heredando todo lo de esa tabla. Es como los punteros. Cuando tú hacíamos los punteros, el puntero, cuando tú hacías referencia a él heredaba todas las informaciones de la variable. Entonces aquí yo creo una variable y esa variable le voy a asignar todas las propiedades, métodos de este objeto, de manera que cuando yo haga referencia a esa variable es como si yo estuviera hablando del objeto dentro de la programación. Ok, bien, para que el video se haga más rápido, yo tengo aquí ya elaborado el código. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar, lo voy a pegar y se lo voy a explicar. Va a ser una función que se va a llamar llenar. En esa función llenar, yo la creo la función, como ya ustedes saben, y tengo una variable que se llama OP, que es el operador. Es la variable que va a identificar el operador. O sea, si fue una suma, si fue una resta que tú hiciste. Entonces, si fue una suma, si él ve que sumar está seleccionado, pues entonces a la variable operador va a tener el valor de suma. Ok, va a tener el valor de suma. Y si él ve que el multiplicar fue el que se seleccionó, pues entonces el operador va a tener en este caso el valor de multiplicación. Bien, entonces vamos a agregar esta librería aquí. Esto que ustedes ven aquí es el default table mode. Yo lo que estoy creando una variable que se llama modelo 233 o lo que usted quiera, puede ser que si yo, lo que tú quieras ponerle aquí, una variable se llama Juanita, lo que tú quieras, y le estoy asignando a esa variable todas las propiedades y métodos y modelos que tiene la tabla, y la tabla debe tener un nombre. Como es un objeto, recuerde que todo objeto debe tener un nombre dentro de nuestro programa. Vamos a ponerle, por ejemplo, tabla de números. Bien, entonces aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente, que a esta variable que se llama Juanita le voy a asignar todos los modelos, propiedades y métodos concernientes a la tabla que se llama T número, que agarre todos los modelos y todas las propiedades de él, de manera que cuando yo hable de Juanita en el programa, yo me estoy haciendo referencia a todo lo de el objeto tipo tabla. Ok, entonces yo voy a hacer un vector aquí de 4 posiciones y el vector va a ser tipo string, porque yo declaré esto aquí tipo string o tipo objeto. Cuando yo vengo aquí, usted se da cuenta, perdón, cuando usted viene aquí a table contain, usted se da cuenta que son objetos, tipo objeto. Tipo objeto significa que es como si fuera un string. ¿Ven? Aunque también yo le puedo poner string directamente si yo quiero aquí. Deja ver si está. Véalo ahí, el string. Pero es recomendable que tú lo dejes tipo objeto, te funciona mejor. Bien. Entonces yo creo un vector. Y ese vector va a tener un nombre que se llama registro 2. Igual a new. Y le mando la cantidad de columnas que va a tener dicho vector. Bien. Sabiendo ustedes el tema de los vectores que comienzan en 0 las posiciones, lo que nosotros hacemos es que
a quien yo le voy a mandar datos es a la columna. Y entonces cuando yo le mando los datos a cada columna, yo lo agrego y automáticamente la propiedad del objeto tipo tabla, cuando él ve que ya esa posición está ocupada, es lo que hace es que inserta otra más para adelante. Entonces si tú te das cuenta aquí, registro entre corchetes la posición. ¿Recuerdan cuando vimos los vectores? Entonces a esa posición yo le voy a mandar el valor del número 1, que es lo que tú tienes aquí. Luego registro en la posición 2, le voy a mandar el valor 2, y luego el operador que va a tener aquí lo que tú seleccionaste acá, lo va a tomar. Luego, como yo cambié la variable que se llama Juanita, Juanita va a agarrar todo lo que tiene el vector y se lo va a agregar at row. O sea, todo lo que tiene el vector se lo va a agregar Juanita, que es la fila de la tabla. Recuerden que Juanita ya va a heredar todo lo concerniente al modelo, a la tabla. Entonces, para que se visualice, ya él lo tiene, y para que se visualice, yo seteo la tabla para que se presente con la información que tiene ya Juanita. De manera que cuando yo vengo acá y ejecuto y pongo un número aquí y pongo otro número aquí, tengo que llamar, la verdad, cuando voy a calcular, tengo que llamar a la función que va, ¿verdad?, agregar. Después que ya haga la suma, la multiplicación de los números, yo voy a llenar, que así que se llama la función, para que llene el vector en la posición que yo quiera, ¿verdad? Luego calculo y tú te das cuenta que ya él me está insertando los datos en la tabla. ¿Ok? Entonces eso es importante. Tú puedes hacerlo, tú puedes llenar una tabla de información. Si tú quieres, tú puedes hacer otro cálculo, por ejemplo. Tú puedes hacer otro cálculo, una multiplicación, le da multiplicar, calcula y va a entrar el resultado de lo que tú estás haciendo. Tú puedes incluso llenar una tabla temporal y la puedes recorrer todas las posiciones y la puedes ir almacenando en una base de datos, o viceversa. Tú puedes, por ejemplo, agarrar y llenar la base de datos, insertar en la base de datos y luego subirlo a la tabla. Es lo más sano que tú hagas, que tú insertes en la base de datos primero y luego tú haz la información que la presente en este tipo de tabla. Pero más o menos tienen la idea ahí ustedes de que se debe crear el objeto tipo tabla, se debe configurar, se debe poner el tamaño y luego se debe crear aquí, se debe setear lo que es un tipo constructor, una variable que va a heredar todo lo que pertenece a ese objeto tipo tabla. Luego se hace el constructor, el vector, con las posiciones correspondientes a lo que tiene la tabla. Luego tú empiezas a insertar los datos a cada columna, a cada posición, y luego hace que él lo ponga en la fila, en esta línea, at row, que lo agregue a la fila de Juanita, que es lo de table, y luego le manda un set model de Juanita a la tabla para que lo presente. Ese es el procedimiento, o uno de los procedimientos que se pueden hacer para tú poder insertar datos a una tabla temporal o una tabla tipo objeto dentro de Java. Bueno, entonces se da el caso, por ejemplo, de que yo quisiera, por ejemplo, borrar una información que ya yo tengo en esta tabla. Vamos a suponer, si yo quisiera, si yo vengo y hago así y pongo los datos, ¿verdad? Pongo los datos, ¿qué es lo que yo puse ahí arriba? Y esto no va, y le doy a calcular y cambio datos otra vez y le doy a multiplicar y le doy aquí.
y yo quisiera borrar uno de esos, hay diferentes maneras. También mira, a veces se pone incómodo que cuando tú le das un clic, a veces se pone para tú editarlo, y a veces tú no quieres editarlo, tú simplemente quieres hacer una acción cuando tú le das un clic, no cuando tú cuando le das un clic y que empieza a parpadear ahí. Entonces, ¿cómo se quita eso? Eso se quita así. Yo clic aquí a Table Contain, vengo a columna y le deshabilito las columnas para que cuando le den clic allá, él no se ponga que voy a... para que tú dijiste. O tú deshabilitas las columnas que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a poner un dato, ¿verdad? Y yo le puedo dar el doble clic que yo quiera, ya no se va a editar porque yo le deshabilité esa parte ahí. A veces es incómodo eso. Y los clientes cometen a veces errores cuando tú dejas eso así. Entonces para agilizar, yo tengo aquí también un pequeño código donde nosotros podemos eliminar. Mira, este código sencillo así me permite a mí eliminar los datos que yo coloqué aquí. Vamos a suponer cuando yo selecciono, cuando yo hago clic aquí en esta tabla, al momento de yo hacer un clic encima de la fila, yo la puedo borrar. Eso puede ser. O yo la puedo borrar cuando yo presione una tecla. La tecla de borrar, por ejemplo, yo les voy a enseñar cómo se hace eso ahora. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un clic. Entonces yo voy al objeto, pues dice evento, y le doy dice clic, y cuando le hagan un clic ahí, entonces ahí yo voy a poner el código. ¿Qué hace el código? El código es sencillo. Yo voy a crear, por ejemplo, no es necesario esto aquí, a ver, no es necesario esto aquí. Yo voy a crear una variable que se va a llamar fila, la cual va a tomar, tengo que tener esto aquí, la cual va a tomar la cantidad, atienda, la cual va a tener la cantidad de, va a tomar la fila, el número de la fila que yo seleccioné. O sea, ustedes saben que los vectores comienzan en 0, ¿verdad? Si el valor que yo seleccioné es mayor o igual que 0, él va a tomar la posición. Por ejemplo, mira, presten atención. Cada línea que yo voy colocando aquí, esto es como si fuera una matriz. Por ejemplo, la primera fila, ¿qué? La fila 0. Y esta columna 0. Entonces, cuando yo le doy un clic encima, por ejemplo, si yo tengo una segunda línea, yo voy a preguntar, o es 0 o es mayor que 0. Entonces yo pregunto aquí, si lo que tú seleccionaste allá, cuando le hiciste clic, es mayor que 0, entonces tengo la variable que tiene todas las propiedades del objeto tipo tabla. Yo voy a decir, bueno, si es verdad, si es que lo que tú seleccionaste es mayor que 0, porque yo con este método get select row toma la fila que seleccionaste, y ese número de esa fila, recuérdense que está compuesto por dos cosas. La matriz está compuesta por un índice y por un valor, y el valor es la información que tiene adentro. Ya ustedes saben eso, se lo enseñé anteriormente. Entonces, con este comando que dice get select row, toma el número de la fila seleccionada de ese objeto y adjudícaselo a la variable fila, que es una variable entera. Entonces yo pregunto, la variable de fila es mayor o igual que 0. Si es que sí, entonces elimíname de Juanita, que tiene todo la herencia del objeto tipo tabla, que se llama t-número, y dar remove row, remueve, borra esa fila completa. Entonces le doy un clic aquí, dice run file, y yo pongo los datos aquí, pongo otro dato aquí y lo sumo.
puedo hacer una multiplicación, por ejemplo, puedo poner el dato aquí y calculo. Si yo quisiera borrar de arriba, ven, con un clic se borra, ven, fácil, sencillo. Lo voy a hacer otra vez, agrego, borro, ¿ok? Con un clic. Volviendo al código, ¿qué es lo que hace esto? Tengo las propiedades, toda la herencia de la tabla en esta variable, para borrar, para agregar, para lo que yo quiera. Entonces, le digo que me agarre cuando en el mouse click, que es la propiedad del objeto, cuando él ve, porque el objeto está escuchando siempre el teclado y está escuchando siempre el mouse. Cuando tú le haces un clic encima al objeto, él va a tomar el número de la fila que tú seleccionaste, véalo ahí, get select row, y se le va a asignar esta variable. Luego pregunta si es mayor o igual que 0, entonces si es que sí, agarra y la fila que tú seleccionaste le da un remove ya directamente, porque cuando tú hablas de Juanita, estás haciendo referencia al objeto tipo tabla. Ok, bien. Otra cosa es que el botón limpiar, creo que no lo hicimos. Limpiar, a veces es recomendable tú limpiar, porque a veces tú te das cuenta que yo lo que estoy cogiendo lucha aquí y tengo que estar borrando y colocando. Entonces uno hace un botón que se llama limpiar. A ver, o pone un botón que se llame limpiar o nuevo. Bien, entonces yo voy a hacer una función aquí que se va a llamar limpiar. Entonces agarro, sencillo, lo que voy a hacer es que num1.setTest y lo mando en blanco. num2.setTest y lo mando en blanco. Y total.setTest y lo mando en blanco. Y sumar.requestFocus, no, set selected true, y le mando el enfoque a número 1, num1.request focus true. Bien, entonces ya esta función lo que tengo que hacer es llamarla. Si quiero limpiar aquí, la llamo ahí. Si quiero hacer el cálculo matemático y luego que haga el cálculo matemático que me limpie, entonces al cálculo matemático agrega la tabla y luego limpia. ¿Ven? Ya puedo hacer eso. Entonces vamos a, bueno, ahí no me va a funcionar, vamos a correrlo por aquí. Entonces pongo un número, pongo otro número, calculo y limpia. ¿Ves? Quiero multiplicar. Bueno, también cuando yo le dé aquí, sería bueno que él se vaya automáticamente allá y se coloque ahí. Déjame yo ver, cuando yo le hago un clic aquí, qué es lo que hace. num1.request focus true. Bien, entonces lo voy a hacer para cada uno de ellos, de manera que cuando tú le hagas un clic ahí a ese objeto, ya él automáticamente te mande para el número 1 de forma automática. Ok, de forma automática. Entonces, bien, vamos a ver si funciona. Run file, pongo un número aquí, pongo otro número aquí. Calculo. Bien, de hecho yo pudiera, pero tuve que se coloca ahí de una vez.
De hecho, yo pudiera que cuando le dé enter haga el cálculo y lo haga. O sea, como yo pudiera hacer eso, para que todo sea manual, que yo no tenga que estar, vamos a decir, si yo sumando que estoy, yo pudiera, por ejemplo, hacerlo, que cuando le descarga aquí, que le dé enter, automáticamente ejecute esto que está aquí. Entonces yo puedo venir y hacer lo siguiente, y copiar todo esto, y lo pego en el Action Perform de este botón que está aquí. Y tiene algo, pero bueno, parece que habíamos hecho algo. No, esto lo tiene en el Action Perform. Pues lo tenía, porque no lo hacía. Vamos a ver. No lo tiene. Mira aquí que está. Entonces aquí yo pego esto y ya cuando yo ejecute el programa, entonces yo puedo poner números matemáticos y automáticamente voy a trabajar sin tener que usar el mouse. ¿Se da cuenta? Y puedo hacer operaciones matemáticas bien rápidas y me la vaya agregando. Piensen cuando estemos trabajando con el tema de las notas, que el profesor va a poder agregando notas automáticamente. ¿Ven? Bien, entonces si yo cambio de aquí, automáticamente voy a ir haciendo esta operación. Si se dan cuenta que ya ahora es, mira el poder de esta herramienta, ya como yo bajé automáticamente esa propiedad, me da aquí una barra para que yo pueda desplazarme. El mismo objeto lo hace por ti. ¿Ven? Bien, entonces si yo quiero comenzar a borrar, ya haciendo clic puedo ir borrando la que yo quiera. ¿Ven? Me coloco en la posición y la borro a medida que yo quiera. Bien, entonces ahora vamos a ver algo que yo le mandé a ustedes, que fue, por ejemplo, cómo tú puedes hacer un menú y cómo podemos hacer la aplicación ya para entregársela al cliente. Eso es importante saberlo desde el principio para no tener la duda. O sea, de cómo yo hago la aplicación ya para que el cliente la use y venderse y cobrar el dinero. Pues eso ya es una aplicación, pues, que suma, multiplica y resta números rápido ahí. Ya eso, lo podemos vender, si aparece uno que lo quiera comprar, bueno. Entonces, pero para eso hay que darle un poquito de maquillaje a esto. Y vamos, por ejemplo, a hacer un menú primero. Vamos a hacer un menú. Entonces, para hacer el menú, por ejemplo, yo vengo aquí, le doy clic derecho y le doy donde dice New JFrame Form, y esto se va a llamar menú. Ok, menú. Y es un formulario tipo menú. Bien, tengo mi menú ahí. Entonces, bien, yo le voy a entrar al código. O sea, me gusta limpiar mi cosa para que se vea, ¿verdad? Eso soy yo. Si usted le quiere eso, te lo deja. Bien, este menú yo lo puedo auto ejecutar a él mismo por la función principal que él tiene. Si yo quito eso, no lo puedo ejecutar de ahí mismo. Entonces, mira, yo lo puedo auto ejecutar el menú. ¿Ven? Bien, perfecto. Bien, entonces yo vengo aquí, voy a las propiedades y le voy a poner aquí, esto es importante, hay que ponerle dispose en default close operation, hay que ponerle dispose, porque si tú no se lo pones, si tú dejas por ejemplo high, bueno, high que siempre esté arriba, ese on close te va a sacar los otros. Entonces vamos a poner aquí menú principal. Bien, si yo quisiera por ejemplo ponerle una imagen a una serie de librerías, a una librería que me proporciona una serie de iconos que luego yo la voy a proporcionar, es probable que ustedes no tengan todo eso que yo tengo ahí. Eso es simplemente usted busca en internet esta librería que se llama, que no está aquí, J Edison. Tú la agregas y automáticamente te va a poner estos objetos ahí. Bueno, el tema es que para yo poner por ejemplo una foto, yo debería buscar mi foto. Por ejemplo, vamos a ver aquí en descarga. En mi descarga, vamos a ver qué foto yo tengo. Vamos a ver lo que tengo cotizaciones aquí. Vamos a ver si tengo alguna foto por aquí. Por ejemplo, ese motor que está ahí, ese motor, pues yo lo voy a agarrar y le voy a poner de fondo.
Entonces yo debo ir a mi carpeta que se llama colegio, ¿no es? Colegio IM, voy donde dice SRC, cojo imágenes y ahí la pego. ¿Pan? Ya. Entonces ya la tengo ahí. Si tú vas al proyecto ahora aquí y vas donde dice imágenes, te das cuenta que tengo una imagen ahí. Entonces yo agarro y busco un objeto. Puede ser, mira, hay un objeto que sirve para poner fotos, el mismo de Lego ese. Tú agarras, y lo pones grande, pero ese a mí no me gusta en lo particular, no me gusta. Entonces tú puedes agarrar, propiedades, y le dices, mira, el icono que tú vas a tener aquí, el icono que tú vas a tener va a ser en la carpeta imágenes. Yo voy a agarrar el motor y te lo voy a colocar ahí. Entonces tienes que ponerlo grande, todo un tema. A mí particularmente esa a mí no me gusta, ¿ok? Esa a mí no me gusta. ¿Cuál es la que me gusta a mí? Usted puede usar esa si usted quiere. ¿Cuál es la que me gusta a mí? Es una que se autoadapta, que es panel image, como panel de imagen. Yo la tengo aquí, ver ahí. Yo cojo esta, la coloco ahí y ya yo le agrego la imagen, y la imagen como que se autoadapta al tamaño de ese tipo de panel que yo tengo acá. Entonces, mira, tú verás, cuando yo aquí, como que se autoadapta, es más chulo, tú ves, más interesante, ¿ves? Entonces yo puedo agarrar mi imagen y colocarla del tamaño que yo quiera. De manera que si yo vengo y ejecuto aquí, ¿ves? Estoy poniendo forma. Entonces, vamos a poner a nuestra aplicación una barra de menú. Una barra de menú. Bien. Si usted presta atención, al final del curso, usted hace dinero, es si usted quiere. Bueno, pues aquí va a buscar la barra. Aquí, menú bar, y lo pongo aquí, y lo coloco. Entonces el menú puede tener submenú. Por ejemplo, yo puedo agarrar este que diga, lo edito y digo, por ejemplo, registrar. Y eso yo lo puedo editar, le puedo poner, por ejemplo, aquí lo puedo poner más grande la letra, le puedo poner un icono, lo que yo quiera puedo hacer con eso ahí. Por ejemplo, lo puedo, antes de cambiar el tamaño de la letra, por aquí abajo, aquí lo puedo poner más grande, donde es lo que se metió, verlo aquí, lo puedo poner más grande, puedo poner negrita, ¿verdad? Más grande, le puedo cambiar el color, en fin, yo puedo hacer un sinnúmero de cosas con esa parte ahí. O está negro, yo lo voy a poner por ejemplo azul, qué sé yo. Mira, ¿ven? Y también puedo agregar submenú. Vamos a ver cómo se ve. Corro. ¿Ven? Pero no tiene submenú. Yo quisiera agregar un submenú sencillo. Para crear un submenú, lo que hago es lo siguiente: le doy aquí clic derecho de add from palette, por la paleta. Entonces vamos a poner aquí menú item, y ya me agrego un submenú. Y yo voy a poner aquí, por ejemplo, ¿qué voy a poner ahí? Voy a colocar acá y lo voy a editar. Voy a poner, por ejemplo, cálculos matemáticos, ¿verdad? Cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces eso ahí ya es un objeto que está dentro de ese objeto principal. Entonces ahí dentro de ese yo lo que tengo que llamar el otro. Entonces si tú te das cuenta, aquí en la función principal tú tienes el código que se utiliza para llamar un objeto, que se lo mostré en una clase. De hecho, si yo quisiera ya que mi programa se auto ejecute y me llame el menú o cualquier formulario directamente cuando yo lo corra, sino que tengo que estar dando clic derecho y que run, no, que cuando yo le dé aquí arriba ya auto se ejecute. Tú ves que no hace nada, porque la función principal no tiene nada adentro, no se está ejecutando pero no está haciendo nada. Si yo le digo a ella, mira, yo lo que quiero que tú me agarres y este formulario en la clase principal aquí que está en colegio, y yo vengo aquí del colegio y aquí adentro en este código yo coloco el código para que me llame
el menú, cuando yo le dé aquí arriba, ya me va a llamar menú automático. Entonces cuando le doy un clic aquí y me pongo aquí, no hace nada porque no está programado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, en el Action Perform, de ahí lo que voy a hacer es que le doy un clic derecho, evento, Action Perform, de ese objeto le voy a colocar el cálculo matemático que se llama, ¿cómo se llama? Cálculos matemáticos, ¿no es? No es ese, a ver. Sí, me habla, cálculos matemáticos. Se llama cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces mira, lo corro por aquí arriba, me abre el menú principal, vengo aquí y ya. ¿Ven? Bien, entonces ¿cómo yo hago la aplicacióncita? ¿Cómo yo hago la aplicación? Sencillo, mira, es tan fácil como quitarle un dulce a un bebé para hacer ejecutable ya. Tú vas aquí, tú ves arriba que tiene un martillito con una escobita, dice clean, lo que dice clean and build project. Él va a limpiar. Si hay uno creado, lo va a borrar y entonces te va a crear otro nuevo. Ahora si tú le das aquí al del lado build project, lo que va a hacer es que te va a sustituir el que está creado ya. Ok, entonces vamos a darle al de la, a mí me gusta darle a este siempre, al del martillito con la escobita para que limpie y haga uno nuevo. Cuando tú veas que el huevo y se pone, ya lo hizo el ejecutable, ¿ves? ¿Qué lo tienes que hacer? Tú vas aquí al disco duro, busca donde tú creaste el proyecto que se llama Colegio OIM y tiene aquí una nueva carpeta que se ha agregado que se llama This. Ahí está el ejecutable ya. Tú le haces doble clic y ese que dice Colegio OIM, tú lo abres y ya, ese es el programa. Sencillo, terminaste, te ganaste el dinero. Ese es el programa. ¿Ya? Mira, ve, es un programa, ve. Doble clic, ya está hecho. ¿Cuánto cuesta? No sé. Hace cálculos matemáticos. Es un programa. Si yo quiero, por ejemplo, que yo quiero hacerle un acceso de una cosa, tú le clic derecho, enviar para el escritorio, ¡pam! Ya. Cierro todo. Y lo busco allá en el escritorio. ¿Dónde fue que cayó? Tengo eso lleno aquí. Bueno, si no lo veo aquí, no hay que estresarse. Yo vengo aquí y busco acceso directo a colegio. Estoy en eso. Míralo ahí, colegio, míralo ahí. Si tú le quieres cambiar el icono, si le quieres poner otro nombre ahí, si tú le quieres poner, por ejemplo, ya, en el escritorio, doble clic, míralo ahí, programa ya. Así de fácil. Bien, ¿qué es lo que nos resta ahora a nosotros? Trabajar mucho. Ok. Entonces, ahora tienen que hacer todo eso. Yo les voy a dar en un minuto que queda una breve introducción de base de datos. Esta clase no es de base de datos, pero para poder hacer la entrega final, usted tiene que tener nociones de eso. No tantas. Cuando ustedes en una pequeña base, como ustedes den base de datos, pues entonces ahí sí ustedes van a guayar la yuca. Bien, entonces vamos aquí. Esto lo voy a hacer un poquito breve y rápido. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que nosotros podamos almacenar datos. Por ejemplo, estos datos que nosotros estamos haciendo acá, lo estamos generando de una manera local. O sea, yo estoy generando unos datos y lo estoy colocando en un objeto ahí de una vez. Pero yo no estoy guardando datos permanentes que luego yo pueda consultar. No sé si me doy a entender.
Simplemente estamos generando unos datos, lo estamos listando temporalmente, que se elimina ahí mismo. De hecho, yo lo puedo eliminar ahí mismo, ya dándole un clic como le enseñé anteriormente. Pero el objetivo fundamental y que va a hacer que los chelitos lleguen más rápido, es que tú puedas manejar el tema de la base de datos, que tú puedas agarrar un dato y tú lo puedas colocar en un lugar y al año tú vas y esté ahí, lo puedas modificar la veces que tú quieras, lo puedas chequear. Ve, es más interesante que esto que acabamos de ver aquí, pero yo tenía que mostrarle esa forma de cómo tú manipulas datos dentro de vectores, objetos tipo tablas, operaciones matemáticas. Bueno, entonces aquí yo abro una pequeña ventanita. Ustedes tendrán que profundizar un poco más en el tema del internet, en Google, qué sé yo. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, base de datos. Una base de datos no es más que una especie de contenedor donde se pueden almacenar grandes volúmenes de información. Ok, base de datos no es más que una especie de contenedor donde se pueden almacenar grandes volúmenes de información. Para yo manejar las bases de datos, yo necesito tener un gestor de base de datos. ¿Y qué es el gestor de base de datos? Es un software, es un programa que alguien hizo, un grupo de personas, una empresa, que te va a permitir a ti crear, administrar, dirigir y controlar las bases de datos. Eso es lo que hace el gestor de base de datos. También tiene un motor adentro, que es el que se encarga de gestionar algunas cosas de velocidad, de seguridad. Bueno, ya en la base de datos te va a tener más nociones sobre esto. Esto simplemente haciendo un preámbulo para podernos conectar luego. Bien, entonces ya sabemos, bueno, existen diferentes gestores de base de datos. Por ejemplo, tenemos Oracle. Es uno de los gestores de base de datos más importantes en la actualidad. Tenemos a MySQL, tenemos a Postgres, creo que así que se escribe. Postgres. Tenemos lo mejor que hay. El mejor hasta ahora es Oracle. Existe SQL hay uno que se llama MariaDB. Bueno, nosotros aquí vamos a utilizar vamos a utilizar el MySQL. Ok, si usted quiere puede utilizar el que usted quiera, si usted lo conoce, pero este es un trote para mí. Oye, para mí ese es un trote, vea ese. Yo ni siquiera lo puedo instalar en una máquina, tuve que formatearla. De ahí para allá, o instálalo y después desinstalarlo para que tú veas. Tuve que formatear la máquina, yo no lo pude desinstalar. Yo, que alguien lo desinstalar, no, yo no pude. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que instalar el programa. Por ejemplo, este programa es bueno porque trabaja open source, trabaja y también Postgres lo hace, trabaja multiplataforma, tiene Linux, te va a funcionar, tiene Unix, tiene Mac, Windows, bueno, pero aquí, bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Presten atención, tienen que ir a internet y escribir en Google, por ejemplo, el App Store. Escriben eso. Eso es un paquete, lo va a descargar, es un paquete que te trae 4 programas. Te trae, cuando tú lo instalas, te trae MySQL, te trae un programa que se llama Apache, te trae otro programa que se llama PHPMyAdmin, y te trae un programita que se llama, bueno, un programita no, un lenguaje de programación que se llama PHP. Ok, el MySQL ya hablamos de eso, es el gestor de base de datos que vamos a utilizar.
El Apache no es más que un software que va a convertir tu máquina en un servidor web. De manera que tú vas a poder administrar tu base de datos de cualquier lado. De un celular, en la red, tú vas a poder entrar a nivel web. Entonces el PHP-MyAdmin es otro programita que hicieron la gente, que hicieron en PHP, la gente de Sun Microsystem, que te va a permitir a ti, es la aplicación PHP que te va a permitir entrar a el gestor de base de datos a nivel web. O tú puedes instalar, qué sé yo, tú puedes instalar SQL Administrator, MySQL Administrator, tú puedes instalar cualquiera de esos programas, tú puedes instalar Navicat para administrarlo. Bueno, pero como no es una materia de base de datos, es una pequeña introducción para que ustedes tengan nociones y puedan trabajar. Y PHP es un lenguaje de programación web que también lo instala. ¿Cómo tú lo vas a instalar? Presta atención. Si no haces una adecuada instalación, no te va a funcionar. Entonces hay cosas que tú debes tener claras. Sencillo, tú buscas el App Server, que es un paquete. Hay otros paquetes como SAM, OneBar. Tú lo buscas en Google, lo descargas. Creo que va por la versión 8.6, creo. Y entonces, cuando tú lo descargas, tú le vas a dar clic a instalar. Entonces, va a llegar un momento que te va a decir el server name, que es el nombre del servidor. Entonces tú le vas a colocar esta sigla que es localhost. Local, dispositivo local, y host quiere decir que es este dispositivo. Host significa cualquier dispositivo conectado a un segmento de red. Entonces el localhost sería el nombre del servidor que tú le vas a colocar, donde te diga server name. Y luego te va te va a pedir un correo. Tú le pones tu correo. Luego te va a pedir el puerto. Normalmente el puerto 80 que te tira para la navegación, porque ya el MySQL tiene sus puertos reservados por defecto, que es el puerto de MySQL es el 33.0.06. Bueno, el tema aquí entonces es el siguiente. Tú debes saber, colocarle esto y le dejes el 80. Esto él no te lo va a pedir, él ya lo trae por defecto. Y entonces te va a pedir una contraseña que debe exceder por lo menos 8 caracteres. Y tú pones tu contraseña y le das siguiente, hasta que termina. Una vez que tú terminas de eso, tú puedes manejar tu gestor de base de datos a nivel web. Por ejemplo, tú puedes hacer lo siguiente. Tú vas a colocar aquí, por ejemplo, localhost, y este va a abrir. Yo tengo una versión un poquito atrasada, tengo una versión más vieja que la que ustedes van a buscar. Por consiguiente, la ventana va localhost. Yo tengo esa versión, va a salir un poquito diferente a la que ustedes van a buscar. Entonces le van a dar clic a la primera opción arriba ustedes. La primera opción le van a hacer un clic y él le va a pedir su usuario y su contraseña. El usuario por defecto que va a traer es root, así, R-O-O-T, root. Y coloca la contraseña, que no se te puede olvidar, porque si no va a tener que resetearla. Coloca la contraseña y va a entrar a un ambiente. Es una aplicación web desarrollada que se llama PHP-MyAdmin, que te va a permitir a ti administrar tu base de datos en ambiente web, incluso a través de tu celular. Desde este ambiente aquí tú puedes crear una base de datos. Por ejemplo, tú inmediatamente puedes poner una base de datos, puedes crear, por ejemplo, colegio, y le das a crear y automáticamente ya tu base de datos está creada. Si fuera una clase de base de datos, tú tienes que hacerlo a nivel de código. Por ejemplo, en la clase que yo doy de base de datos no utilizamos nada de esto, sino lo hacemos por aquí a nivel de comando. Pues tú pones tu contraseña y a nivel de comando tú puedes visualizar las diferentes bases de datos que yo tengo. Te das cuenta que la de colegio que yo hice, mira ahí donde está.
Entonces yo debería usar unos comandos para poder seleccionarla y yo no tengo tablas. Luego que tengo la base de datos creada, yo puedo crear una tabla. Por ejemplo, puedo crear la tabla, por ejemplo, de estudiante, por ejemplo, que no es así que vamos a trabajar, pero bueno, yo voy a crear estudiante y voy a poner, por ejemplo, una serie de campos. Voy a poner, por ejemplo, 7 campos. ¿Ven? Entonces tú tienes que saber también qué es una tabla aquí en el tema de la teoría de la base de datos. ¿Qué es una tabla? Y ya ustedes vieron ahorita una tabla, ¿sí o no? Entonces las tablas son objetos únicos dentro de la base de datos, la cual nos podemos nosotros almacenar las informaciones, y las tablas están compuestas por campos o atributos. Entonces los campos, ¿qué es un campo? Los campos son espacios reservados con el objetivo de almacenar un tipo de datos. O sea, en un campo te almacena un tipo de datos, y ya ustedes conocen los tipos de datos. Los tipos de datos son int, varchar, char, string, date, etcétera. Entonces esto que estoy haciendo aquí son los campos. Míralo ahí. Por ejemplo, yo puedo poner ID estudiante, y yo puedo ponerle, por ejemplo, que sea entero, tipo de dato entero, de, qué sé yo, 10. Y aquí yo puedo hacer una configuración. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, que sea a ver, aquí yo le puedo poner que sea primary key. El primary key en base de datos, aquí el primary key es la clave primaria, es la clave que no se puede duplicar, un código único. O sea, si yo genero el código 1 del estudiante, ya yo no puedo tener otro estudiante con el código 1, porque el algoritmo interno de la base del gestor de base de datos me va a decir que no puedo. Entonces yo le pongo el primary key a ese campo y le puedo poner un auto increment. ¿Qué es el auto increment? Para que él se auto incremente de una forma automática. Entonces yo puedo seguir haciendo los campos aquí. Puedo tener, por ejemplo, el nom estudiante. Le puedo dar un varchar, por ejemplo, de 100. Ustedes saben el tema del varchar, ¿verdad? Le puedo poner apellido estudiante, ponerlo de 100. Le voy a poner, por ejemplo, el sexo. Le voy a poner el varchar de 1. Le voy a poner, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Eso se lo pongo date. Y bueno, lo voy a dejar ahí. Le voy a dar a guardar, y ya automáticamente él me crea ese código. Se supone que ese debería ser el código que ustedes deberían tirar para crear la tabla. Pero este software hecho en ambiente web te permite a ti hacerlo de manera gráfica, y él hace el código por ti. Entonces, si tú te das cuenta, si yo voy aquí en la parte del código y yo doy un show tables, a nivel de código ya yo puedo visualizar que tengo la tabla de estudiante. Y si yo voy y le doy, por ejemplo, un describe estudiante, eso es para yo visualizar la estructura de la tabla. Míralo ahí, ven, eso a nivel de código, y aquí yo lo tengo a nivel de gráfica. Yo puedo insertar un dato, por ejemplo, atienda. Yo voy a poner, por ejemplo, aquí Juan, apellido Pérez. Voy a poner aquí sexo masculino, y voy a poner que nació, qué sé yo, en el 2009 y octubre 12, y le doy a continuar. Yo no puse código, más sin embargo, si yo lo doy a examinar, yo puedo visualizar que él me hace el auto incremento, y mira dónde está el dato almacenado. ¿Ok? Si yo lo hago aquí, por ejemplo, esto a nivel de código, esto a nivel de chulería, a nivel de gráfica, para que tú lo insertes en la propia, en esta aplicación web. Pero tú tienes que tirar el código en el sistema para que el sistema lo inserte él, y no vas a dando clics a nivel de un código que tú tienes que tirar.
Entonces, como yo lo haría, por ejemplo, yo lo haría de la siguiente manera. El comando se llama insert into. Insértame en la tabla estudiante. Insert into estudiante. Abro paréntesis. Y el código no lo voy a colocar porque ya tiene un autoincremento y es clave primaria. Ya el algoritmo lo va a hacer por mí. Entonces yo pongo el campo nom es, coma, ap es, coma. Ahí no dice estudiante. Me falta el día. Estudiante, perfecto. AP es, gracias, sexo, coma, fecha, nacimiento. Entonces los valores, así como tú lo haces en el programa, es el código que vamos a utilizar en el programa. Mando los valores, lo que es varchar, voy a poner aquí, ¿cómo te se llama? Víctor. ¿Víctor qué? Contreras. Comilla, Contreras, coma, y luego va el sexo, masculino, y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento hay que colocarla así. Año que nació, 1999, mes, El 01, día 15. Año boca de regalo. Qué baboso. Punto y coma, enter. Si yo doy select, el comando select asterisco from, el asterisco significa seleccioname todos los campos de la tabla estudiante y preséntamelo, míralo ahí. Pero si yo vengo aquí también en la parte gráfica, que es la que ustedes van a utilizar para la chulería, usted puede ver los datos del estudiante ahí. De manera que ustedes tienen que tratar de hacer esta práctica completa. Si ustedes logran hacer esta práctica completa, podemos avanzar. Así que ya saben.